Vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar al libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Josué 6, 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Nuestro tema para esta tarde se titula Cómo Dios conquista el corazón, el alma de la persona. Y esta es una hermosa historia, indudablemente, que nos presenta el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios a este pueblo de una tierra en el lugar de Canaán. 1400 años aproximadamente antes de Cristo está situada esta historia, este relato. Moisés, el gran libertador que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto, había muerto. Deuteronomio nos presenta sus últimos discursos. Y ahora un nuevo líder entonces iba a cumplir la última parte de la misión, que consistía en tomar posesión, en hacer la conquista de la tierra de Canaán. Y pensemos que estos hombres cruzaron el río Jordán y van a comenzar su misión de la conquista y se encuentran con una ciudad llamada Jericó. Una ciudad militar, una ciudad costera, estratégica, producto de su ubicación, pero que era una fortaleza militarmente hablando. Ellos estaban preparados para hacer frente a cualquier ejército que viniera para poder atacarles con el objetivo de tomarla, de conquistarla. Era una ciudad completamente preparada para hacer frente al enemigo, y de hecho el versículo 1 nos describe tres cosas de esta ciudad. En primer lugar, era una ciudad que estaba cerrada. Era una ciudad que estaba asegurada, que estaba dispuesta para hacer frente a aquellos que fueran a atacarla. Pero no solamente estaba cerrada, sino para presentarnos lo seguro que era esta ciudad militarmente hablando, se nos dice que estaba bien cerrada. Entonces, era una ciudad que, producto de su seguridad, y en tercer lugar, en versículo 1, caracterizando a esta ciudad, nos dice que nadie podía entrar ni salir. Entonces pensemos en este pueblo llegando a aquel lugar. Su primera misión era tomar Jericó, y al ver esta imponente muralla, una infranqueable muralla, obviamente en ellos tal vez vino el desaliento, la preocupación. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? ¿Cómo vamos a poder tener éxito en nuestra misión? Porque además, mientras alguien no estuviera adentro de la ciudad, mientras no pudieran ingresar a Jericó, no había una estrategia que funcionara para tener éxito en aquella misión. Y me permite ilustrar esto para poder entenderlo mejor. Tal vez usted ha visto, ha leído acerca de Troya, este mito que habla de una ciudad infranqueable, segura, una ciudad militarmente hablando muy, muy preparada, donde se nos narra que el enemigo había querido tomarla por casi una década, pero no había tenido éxito en poder lograrlo. Así que, dado la imposibilidad de poder lograrlo por medios normales o militarmente hablando, estrategias que fueran válidas desde el punto de vista de lo meramente militar, ellos idearon un plan bastante extraño, que consistía en primer lugar en hacer creer a los de Troya que ellos habían escapado, habían abandonado la misión dado el transcurso de los años que había pasado, y que habían dejado una ofrenda para la diosa de estos hombres, llamada Atenea, y esta ofrenda consistía en un gran caballo de madera. Así que, ¿cuál era el plan? En el caballo iban
hombres preparados, hombres guerreros, hombres dispuestos para poder cumplir un trabajo que consistía que el caballo iba a ingresar a la ciudad, la gente iba a celebrar, iban a ofrecer ofrendas a sus dioses, iban a tener un día de jolgorio, de alegría. Pero luego en la noche, cuando ya todos se fueran a dormir, cuando por el efecto de las celebraciones estuvieran cansados y pensaran estar seguros porque el enemigo se había ido, ellos iban a descender del caballo, iban a abrir las compuertas secretas e iban a correr para abrir las puertas de la ciudad, y en ese momento todo el ejército iba a ingresar e iba a incendiar la ciudad, como aquel famoso dicho que conocemos, iba a arder Troya. Y precisamente esto nos permite ilustrar lo que era la ciudad de Jericó. Una ciudad asegurada, una fortaleza militar, una muralla infranqueable, lo que hacía precisamente que este pueblo de Israel que estaba allí frente a esta ciudad tal vez pensara que era algo imposible y que iban a gastar todas sus fuerzas, todos sus recursos en tratar de conquistar esta ciudad de Jericó, pero finalmente pensaban tal vez que los años que iban a transcurrir le iban a llevar una falta de provisiones y muchos tal vez iban a morir en aquel intento. Había un buen informe, por cierto, de la tierra de Canaán, pero en aquel informe aparentemente no estaba con detalle escrito lo que esta ciudad era, la fortaleza que era y lo imposible humanamente hablando que era el hecho de pretender tomar o conquistar esta ciudad. Así que de la misma manera como nosotros vimos la historia de esta ciudad de Troya, este mito, es evidente que cuando pensamos en Jericó, estos hombres iban a necesitar a alguien que pudiera hacer el trabajo por ellos. Alguien que pudiera hacer lo que ellos no podían hacer. Alguien que pudiera obrar en beneficio de ellos, dada la incapacidad que ellos tenían de poder tomar esta ciudad. Y aquí es hermoso poder considerar cómo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el mensaje de Buenas Nuevas, nos es presentado en esta historia maravillosa. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos plantea con claridad que la ley y los profetas dan testimonio de Él. Cuando estaba frente a dos de sus discípulos que no entendían mucho de lo que estaba pasando luego del Calvario, Él dice el texto bíblico que comenzó a hablar desde Moisés y los profetas, desde todo el Antiguo Testamento, acerca de lo que hablaban de Él. Y precisamente en esta historia, que nos habla de una conquista literal, vueltas literales y un trabajo literal, también se nos ilustra lo que es el trabajo de Dios en el alma de la persona, en el alma del ser humano. Aquí se nos presenta la promesa del Evangelio. Ya hemos visto varias situaciones que nos describen con exactitud lo que es el corazón del hombre, la imposibilidad de poder entonces dominar aquello basado en estrategias humanas y la necesidad de alguien externo que pudiera obrar en su favor. Eran murallas infranqueables, murallas impasables, de la misma manera como lo es nuestro corazón, el alma de cada uno de los seres humanos. Porque eso describe precisamente la realidad de cada hombre, de cada mujer, de cada joven, anciano, niño, para con Dios. De hecho, el profeta Isaías escribe diciendo que nuestros pecados ha hecho una muralla delante de Dios, que nos aparta de Dios. Ha hecho un cerro enorme, cada pensamiento, cada maldad, cada pecado que nos separa más y más de Dios. Y precisamente esto es una descripción de nuestro corazón y lo que la Biblia llama una doctrina que es esencial para entender el Evangelio, que es la doctrina de la incapacidad total que el hombre tiene para estar a cuentas con Dios. La doctrina de la depravación total del hombre. Y esto es
vital, es de real importancia, queridos amigos, porque una mala comprensión o un entendimiento deficiente acerca de lo que el corazón del hombre es, nos llevará a tener puntos de vista equivocados, en primer lugar acerca del pecado del hombre, el origen del pecado, cuál es la fuente del pecado. En segundo lugar, vamos a tener un punto de vista equivocado acerca de nosotros mismos. Y en tercer lugar, obviamente nos va a llevar a un entendimiento errado acerca de cómo alcanzar salvación. Porque si no vemos el corazón en la manera como la palabra del Señor lo describe, de una u otra manera vamos a pensar que nosotros podemos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Y vamos a pensar que la manera de alcanzar salvación es por medio de las meras buenas obras, de los esfuerzos personales que podamos hacer, de ceremonias o de profesiones de ciertos credos que nosotros podamos tener. Pero sin darnos cuenta que aquello no es más que algo externo, pero que no puede tratar con lo que realmente es el ser del hombre, el corazón del hombre, el alma del hombre, que a la luz de la palabra del Señor está en una condición caída, en una condición que la hace incapaz de poder alcanzar comunión con Dios. Cuando hablamos de depravación total, queridos amigos, no estamos diciendo en primer lugar, en un aspecto negativo, que el hombre es tan malo como pudiera llegar a ser. No estamos diciendo aquello. Y de repente en las noticias vemos casos de personas que nos muestran que la maldad del hombre puede llegar a niveles realmente insospechados. Así que cuando hablamos de depravación total, en primer lugar, no estamos hablando de que el hombre sea tan malo como pudiera llegar a ser, o que en cierto aspecto sea incapaz de poder entender o reconocer la voluntad de Dios, o que sea incapaz de hacer algún bien a su prójimo, a algún ser querido, a sus semejantes, o que pueda de alguna u otra manera tener cierta idea o rendir cierta adoración externa a Dios, que por cierto no es una adoración verdadera. Pero lo que sí queremos decir ahora con depravación total del hombre, simplemente es que cuando el hombre, Adán y Eva, cayeron en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, cayó consigo toda la humanidad, y esa caída afectó de manera total y absoluta la personalidad, el carácter y la naturaleza de cada persona. De tal manera que el pecado ahora se extendió a cada una de sus facultades. Cuando hablamos de sus facultades, hablamos de su voluntad, lo que decidimos hacer, nuestros planes, nuestra mente, lo que pensamos, nuestras ideas, nuestra imaginación, pero también nuestras emociones, lo que deseamos, lo que nos emociona, lo que nos agrada. Entonces, producto de la caída, esta mente, esta voluntad y estas emociones que estaban alineadas hacia Dios, ahora han sido alineadas a nuestro propio placer, a nuestro propio beneficio. Así que todo lo que hacemos, finalmente lo hacemos pensando en nuestro propio bienestar, sin considerar la eternidad, sin considerar que un día tendremos que presentarnos una vez más delante de Dios. Y cuando entendemos esto, es que tenemos una explicación para el rechazo que el hombre tiene hacia Dios por naturaleza. Tal vez alguna vez te has preguntado, ¿por qué eres indiferente a Dios? ¿Por qué no te interesa? Básicamente aquello es una manifestación de un corazón que ha sido afectado por el pecado. Hay explicación para toda indiferencia a Dios, todo rechazo a Dios, pero también hay explicación para el sufrimiento, para la enfermedad, para las pandemias, para la soledad, para los abusos que ocurren en la sociedad, para el aprovechamiento de ciertos grupos en relación a otros. Todo aquello tú lo puedes explicar con claridad cuando tú entiendes completamente lo que es el corazón del hombre delante de Dios. Por eso que a un creyente no le sorprende que los gobiernos
fomenten y aprueben leyes anti Dios, porque es su naturaleza, es producto de aquella caída en el huerto del Edén. Así que todo se resume en ese deseo de vivir autónomos de Dios, en ser nuestro propio Dios, nuestras propias reglas, nuestros propios estándares. Así que ahora el hombre vive para sí mismo. No hay interés en las cosas espirituales, no hay interés en las cosas de Dios, no hay ningún interés en obedecer las leyes de Dios, no hay entendimiento con respecto a las cosas de Dios. Y es más, hay indiferencia, rechazo voluntario a todo lo que se llama Dios. Así que cuando pensamos entonces en esta condición del corazón del hombre, en esta condición del ser humano, es obvio que no podemos conquistar nuestro propio corazón, no podemos dominar nuestro propio corazón, porque la Biblia lo presenta como esclavo precisamente del pecado, esclavo precisamente de aquellas cosas que se hacen y se practican por muchos esfuerzos que pudiéramos hacer. De la misma manera como estos hombres aquí en la Biblia, en esta historia que se nos narra, habrían muerto en el intento de tomar esta ciudad, porque ellos no podían derribar aquel muro, no podían derribar aquella fortaleza militar. De esa misma manera, ahora las barreras del alma, las murallas que el pecado crea día tras día, que van creciendo semana tras semana, esas barreras se hacen infranqueables para que el hombre pueda hacer algún bien espiritual por sí mismo para poder estar a cuentas con Dios. Entonces, no hay obras, méritos, por muy buenas que puedan ser aquellas obras, que nos puedan acercar a Dios. No es la religiosidad, no es lo que yo profeso con mi boca lo que me puede a mí dar comunión con Dios. Así que aquí tenemos esta historia que nos describe la realidad de nuestro propio corazón, nos ilustra la realidad de nuestra propia vida sin Dios. Ahora, cuando volvemos a nuestra historia, estos hombres tenían una promesa de Dios. Dios había prometido que Él tomaría la ciudad por ellos. Y precisamente esa es una ilustración, una vez más, del Evangelio que es expresado aquí, que es ilustrado aquí con una claridad tremenda. Porque lo mismo también Dios proveyó para el ser humano, incapaz de salvarse a sí mismo, incapaz de estar en comunión con Dios, incapaz de poder regenerar su propio corazón y quitar ese pecado que está arraigado en su corazón. Entonces Dios también proveyó un sustituto. Dice Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, de la misma manera como Dios había prometido a estos hombres que iba a tomar la ciudad, Dios ha provisto un sustituto, un representante, que viene del cielo mismo, para que el hombre ahora, y ese corazón duro, ese corazón que está envuelto en pecado, dominado por el pecado, pudiera ser conquistado, pudiera ser una vez más libertado de aquello, para que pudiera tener comunión con Dios, reconciliación con Dios y vida eterna. ¿Y quién es ese sustituto? Y la palabra del Señor nos presenta con claridad que aquel sustituto es Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y para Él no hay muro ni barrera que pueda tener el corazón preso, que no pueda destruir, que no pueda obrar allí. Y cuando vamos al versículo número 3, entonces aquí comenzamos a ver cómo Dios ha de dar victoria a este pueblo, y también se nos ilustra la manera en cómo podemos ser salvos.
Porque allí se nos presenta que, en primer lugar, ellos iban a tener que rodear la ciudad. Una estratega militar irá a tener una estrategia donde hay fuerza, donde hay ataques, donde hay armamento. Pero el Señor le dice a estos hombres que tienen que rodear la ciudad, yendo alrededor de ella, dando una vuelta a esta ciudad, a estas murallas, durante 6 días con una sola vuelta. Y cuando llegara el 7º día, ellos iban a tener que hacer el mismo trabajo, los 6 primeros días en silencio, pero el último día iban a dar 7 vueltas, y en la última vuelta entonces iban a empezar a sonar bocinas de cuernos de carnero, y entonces iban a todos gritar, y en ese instante las murallas iban a caer. Estoy seguro que a estos hombres les costó creer que aquello iba a funcionar. Hombres de guerra, hombres preparados, porque los que iban a dar vuelta a la ciudad eran hombres de guerra, hombres preparados, hombres que se les enseñó a usar armas. Y cuando viene la instrucción de Dios por medio de Josué, que debían simplemente en silencio dar vueltas, y al 7º día iban a sonar cuernos de carnero y allí iban a gritar y los muros iban a caer, estoy seguro que en primer lugar a ellos les pareció que era algo que no iba a funcionar. Y en segundo lugar, tal vez pensaban que los de Jericó se iban a burlar de ellos. Al verlos dar una vuelta, tal vez los iban a mirar de los muros y les iban a decir: ¿qué están haciendo? ¿Qué clase de estrategia es esta? No pierdan su tiempo. Pero en tercer lugar, el miedo tal vez les acompañaba. Porque mientras iban dando vueltas, ¿qué iba a ocurrir si las puertas fueran abiertas? Ellos no llevaban armas. Estaban desprovistos de una estrategia de defensa. Así que si iban pasando por fuera de las puertas y se abrieran las puertas y saliera el ejército enemigo, por supuesto, ellos iban a morir. No tenían cómo defenderse a ese ejército preparado. O se usaba la táctica de guerrillas, de que abrieran las puertas y tiraran flechas y luego las cerraban, sin dar espacio a la reacción del pueblo de Israel. Ellos no entendían nada al principio de lo que estaba pasando, cómo ellos iban a lograr tomar la ciudad. Y asimismo es el Evangelio. Muchos dicen: esto no va a funcionar. ¿Cómo es que el Evangelio cambia el corazón del hombre? Tal vez tú piensas en centros de rehabilitación, tú piensas en expertos según ellos en temas del corazón, en temas del alma, en temas del ser interior del hombre, y tú dices, tú recurres a ellos porque ellos podrán tener algún tipo de respuesta para ti, o vas a donde aquellos que adivinan, o vas a aquellos que dicen que hacen curaciones por medio de ciertas cosas mágicas. Pero cuando piensas en el Evangelio dices: no, esto no va a funcionar. O tal vez tú dices: sin merecerme nada, sin hacer nada para que yo pueda merecerme aquello. No, yo me voy a esforzar. Me voy a esforzar para que tener actitudes religiosas. Tantas veces yo he escuchado la siguiente respuesta cuando se les habla el Evangelio: ahora no, voy a intentar mejorar un poco para luego que yo sea una mejor persona me voy a acercar a Dios. Pero aquello no es más que una excusa para simplemente que ese corazón siga viviendo de acuerdo a cómo a él le gusta vivir. O tal vez alguien diga: mis amigos se van a burlar de mí si yo busco a Dios. Eso no es algo que sea para mi tipo de persona, para mi clase de persona, tal vez puedes decir: y mis amigos se van a burlar, me van a dejar y me van a hacer la ley del hielo. Tal vez estos hombres de Israel pensaban algo similar, pero querido amigo, yo debo decirte que no debes ser necio. Porque cada excusa, cada rechazo, cada indiferencia, cada respuesta negativa, lo que hace simplemente es endurecer más tu corazón, al punto que no vas a poder contemplar ni ver la gracia mostrada por Dios a través de Cristo. Esa muralla va a ser tan grande que no vas a poder mirar más allá de ella. Días atrás estábamos con mi esposa en el hogar durante el verano, en estos tiempos calurosos, ponemos una malla en el patio, y pusimos una
y todavía pasaba mucho sol, así que luego pusimos una segunda capa y mirábamos y ya el sol no lo podíamos casi ver. Y nos sentíamos seguros de que nuestros niños no iban a recibir el sol de manera directa. Pero si tú piensas, cada rechazo, cada indiferencia es como una capa tras otra que finalmente vas a estar incapacitado de ver algo de la gracia de Dios en la medida que escuchas el Evangelio, que puedas oír el mensaje de salvación, el mensaje de buenas nuevas. Ahora, ¿qué nos dice el mensaje de buenas nuevas? En primer lugar nos habla acerca de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios que no tolera la maldad del corazón del hombre. Ya hemos mostrado que el corazón del hombre está caído. Y todo pecado que tú ves, cada evidencia por medio de una actitud no es más que la comprobación de que ese corazón está caído. Cada engaño, cada mentira, cada orgullo, cada maldad, cada ataque a otra persona, cada palabra de odio, cada rencor, todo aquello no es más que una demostración de lo que es el corazón del hombre. De hecho, un gran reformador, Calvino, dijo que el corazón del hombre es una fábrica de pecados. Y todo aquello está en contra de Dios, está en contra de la pureza y la santidad de Dios, porque Dios no puede tolerar la maldad. Así que lo que Dios debe hacer, porque también, además de santo, Él es justo, Él debe tomar esto y aplicar su justicia perfecta. Si tú supieras de un juez que deja libre a alguien que ha matado a muchas personas, hoy día es común ver que la gente por las redes sociales se manifiesta en contra de la justicia por ciertos fallos que ellos hacen y trae indignación. Bueno, ¿qué piensas tú acerca del juez perfecto, de la justicia de nuestro Dios? Cuando ve esa maldad, cuando ese pecado que hacemos diariamente, debe tratar con nuestro pecado, debe tratar con nuestra maldad, y de hecho lo hace dándonos una justa sentencia. Y dice la palabra del Señor, la paga del pecado, la sentencia por el pecado es la muerte. Esa muerte que significa estar lejos de Dios, separados de Dios y camino ahora a un destino completamente opuesto al lugar de Dios, es el infierno eterno. Dios es santo, Dios es justo. En segundo lugar, nos habla de nuestra propia realidad, de este corazón caído, este corazón endurecido por el pecado. Nos lleva a concluir entonces que el hombre es pecador delante de Dios. El hombre ha hecho lo malo delante de Dios, día tras día. Sus pensamientos están contaminados, sus actitudes están contaminadas, sus sentimientos están contaminados. Por lo tanto, el hombre no puede por sí mismo ser acepto delante de Dios. Pero aquí entonces el Evangelio nos habla de ese sustituto perfecto. Nos habla de aquel que puede darnos comunión con Dios, aquel que puede al hombre hacerle apto para poder ser reconciliado con Dios. Y ese es Cristo por medio de su obra en la cruz del Calvario. Cuando Él, no habiendo cometido pecado, Él se hizo pecado, no en el sentido de que Él se hizo pecador, sino en el sentido que Él en la cruz del Calvario entonces llevó la paga, las consecuencias de nuestro pecado. Así que mientras estuvo 6 horas en la cruz, Él experimentó la separación, Él experimentó el dolor, Él experimentó la aflicción eterna de aquellos que iban a creer en Él. Él tuvo que experimentar el castigo que el hombre merecía, para que ahora entonces la justicia de Cristo, esa vida perfecta que Él vivió, nos fuera dada a nosotros, puesta a nuestra cuenta. Pensemos en esto. Piensa que tú estás en bancarrota y hay una persona que tiene muchísimo dinero, infinito dinero. Y en un momento estás en completa bancarrota y vienen los acreedores y viene la justicia a cobrarte todo aquello. Y la paga de aquello es que vas a estar en cadena perpetua. Y viene esta persona ahora y dice, yo voy a tomar la deuda de él y la voy a pagar. De tal manera que ahora él pueda ser declarado sin deuda. Y eso es lo que el Señor hace en la cruz. Es una ilustración limitada, pero que nos permite entender lo que Cristo hace. Somos deudores para con Dios. Día tras día pecamos en contra de Él. Nuestro corazón está en una muralla infranqueable,
Pero lo que hace Cristo es que Él paga nuestra deuda, de tal manera que ahora nosotros podemos estar en comunión con Dios. ¿Cómo responde el hombre? En arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un dolor por haber ofendido a Dios. Es un dolor por haberle fallado, porque nuestra mente es abierta por el poder de Dios que obra la conversión en nosotros. Es abierta la mente y podemos ver en real dimensión lo que el pecado es y cómo ofende a Dios. Hay una afección en nuestro ser, pero también hay una firme decisión de cambiar nuestra actitud, porque hay un cambio de actitud en relación al pecado, por lo tanto nos lleva a cambiar nuestra actitud ahora en relación a aquello. Nos arrepentimos, confesamos nuestro pecado. Este soy yo, esta es mi realidad, esto es lo que yo he hecho, esto es lo que mi corazón me mandaba hacer día tras día. Pero también es creer en Cristo, es reconocer que el sustituto que nuestro Dios envió desde el cielo a esta tierra es suficiente y no hay otro que pueda darme comunión con Dios. Es aferrarse a Él. Bueno, tal vez has visto en alguna ocasión una persona que está dependiendo de alguien que estiró su mano. Eso es fe, es aferrarse a Cristo, es entender que no hay otra manera, no hay otra forma. La fe es eso, es esa mano que te lleva a Cristo, que te hace aferrarte a Él como el único que puede darte a ti perdón de pecados y comunión con Dios. Piensa en esta historia, dar vueltas podía ser un juego de niños, pero esa era la manera que Dios usó para darle victoria. Y el Evangelio para muchos es algo absurdo, algo ridículo, algo que no tiene valor, pero esa es la única manera en cómo tú puedes ser salvo. Conoces esta realidad, aceptas que no hay otra manera y confías en el remedio que Dios ha dejado para el gran problema del corazón del hombre. Hoy no son vueltas literales. Hoy no tenemos que andar caminando ni golpeando nuestro cuerpo, ni caminando de rodillas, pagando mandas de aquí y por allá, siendo esclavos de aquellas cosas que no hacen nada por nuestro corazón. Hoy nosotros debemos volvernos a Cristo. Debemos confiar en Él, entregarnos con todo nuestro corazón, porque Él lo que hace es que rompe el dominio del pecado en nuestro corazón, porque el Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Así que quiero concluir ahora yendo a pensar acerca del tiempo que estos hombres tuvieron que pasar dando vueltas. 6 días dando una vuelta y al séptimo dando 7 vueltas. Debieron en algún punto ser largos días. Se levantaban, iban a girar y se iban al campamento a hacer sus cosas. Segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto día y al séptimo 7 vueltas. Y pasaban los días y nada extraordinario ocurría. Ningún cambio pasaba, las murallas seguían infranqueables, las puertas seguían cerradas y bien cerradas y nadie podía entrar ni salir. Pareciera que todo era sin sentido. Pero aquí encuentras una tremenda y gran enseñanza. Tal vez llegaste con expectativas erradas acerca del Evangelio. Tal vez alguien te dijo, mira, si tú vas a tal lugar, Dios va a quitar tu problema, Dios va a quitar tu enfermedad, Dios va a quitar tu aflicción. Y llegaste con ideas completamente erradas. Y cuando ves que te hablan acerca de un mensaje de salvación que tiene que ver con el alma y que tiene que ver con el destino eterno de tu alma y no con cosas meramente temporales, tal vez estás decepcionado. O tal vez piensas que Dios debe actuar de otra manera, de una manera rápida, de acuerdo a mis tiempos, de acuerdo a mi manera de ver las cosas. Y tal vez has querido abandonar cualquier oír acerca del Evangelio, cualquier búsqueda acerca del Evangelio, porque no pasa nada en los tiempos en los cuales yo quería que pasara. Pero aquí también se nos presenta que la conversión, que la salvación es un proceso donde vas entendiendo en primer lugar lo que el Evangelio es, comprendiendo acerca de Dios, de su santidad, de cuánto le ofende el pecado, comprendiendo acerca de la realidad de mi propia vida, comenzando a ver los pecados que antes no podías ver. Cuando el Espíritu Santo trae un despertar, comienza a llevarte una convicción de que eres pecador y comienzas a ver con claridad las cosas que antes no veías y comienzas a odiar aquellas cosas que antes amabas y comenzabas ahora a estimar cosas que antes
odiabas. Es un proceso donde vas entendiendo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No solamente vino a vivir una vida ejemplar, sino especialmente Él vino a la cruz a pagar por el pecado de aquellos que iban a creer. 7 días sin aparentes resultados para estos hombres, hasta que el día señalado por Dios llegó, sonaron aquellos cuernos, aquellas bocinas, y todos gritaron a una voz, y la muralla cayó. Y la ciudad fue tomada. Pudieron ingresar, y allí entonces finalmente pudieron tener victoria. De esa misma manera ocurre con el buscador. Tal vez has estado escuchando, tal vez tú dices, no sé cómo puedo hacerlo. Tal vez piensas que esto ya no va a resultar, esto no es para ti. Simplemente, querido amigo, debes seguir orando al Señor. Debes seguir estudiando la palabra, estar expuesto al Evangelio y acudir en oración delante del Señor. Esta es mi realidad, Señor. Hazme entender que pueda comprender cuán grave es el pecado. Hazme entender la maldad de mi propio corazón. Hazme medir mi vida, no conforme al mundo ni a mis amigos, sino conforme a tus reglas y estándares perfectos. Ayúdame, Señor, a entender el Evangelio. Ayúdame a comprender. Dame una nueva vida para que esto sea una realidad en mí. Dame arrepentimiento. Dame confianza en Cristo. Y hay una promesa de Dios para ti. El Señor Jesucristo dijo que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Dios romperá aquellas barreras. Los muros que tienen esclavizado a tu corazón serán rotos y vas a poder experimentar y probar el gran amor de Dios. La gran bondad de Dios. Y si aún en este día tú lo haces, al estar en tu hogar, en tu dormitorio, lo haces con sinceridad, el Señor te ha de recibir. Pídele que te dé una nueva vida, pídele que te transforme, porque es una obra que Él hace. No son los méritos humanos, no son estrategias humanas, es Dios obrando en el corazón. Pídele al Señor que Él te haga una nueva criatura. Que el Señor nos ayude a todos.